Buen día a todos. Bienvenidos a este panel de ciberseguridad. Hoy vamos a hablar de un tema que creemos que va mucho más allá del aspecto técnico, sino que precisamente atraviesa distintos niveles de las organizaciones, desde la infraestructura crítica, desde la protección de los datos, hasta llegar a la reputación de la empresa, el valor de la empresa y la cultura interna que tenemos. Les doy la bienvenida a Sofi y a Carlos, por supuesto. Antes de comenzar, quisiera resaltar o destacar a Sofi especialmente como una voz clave en todo lo que es la intersección entre la tecnología y el liderazgo estratégico en economías anglosajonas. Tiene vasta experiencia asesorando a empresas en mercados altamente regulados. Y obviamente también la tremenda experiencia que tiene Carlos en un rol tan destacado en una empresa de siderúrgica de las principales que tenemos en Argentina. Y la voz de Carlos nos permite precisamente identificar de mejor manera la ciberseguridad y cómo esto influye en la continuidad operativa de nuestro negocio, la gestión del riesgo y cómo es esto de que la ciberseguridad es o no es un activo estratégico. Entonces, habiendo dicho esto, me gustaría iniciar, Sofi, si me permites, contigo. Desde tu perspectiva internacional, ¿cómo estás viendo todo el ecosistema cibernético, considerando el avance que tenemos en la tecnología y por ende el crecimiento en las amenazas? ¿Sí? ¿Qué están haciendo los miembros de los boards en cuanto a gobierno, preparación, resiliencia? Y además, ojalá nos des tu perspectiva de cuánto influye toda la dinámica geopolítica que estamos viviendo. Bueno, gracias, Heidi. Voy a intentar responder en mi mejor idioma, pero obviamente no es español. Perdón, entonces voy a hablar muy despacio, así me entienden. Bueno, mi perspectiva internacional al tener que considerar el estado actual de la regulación del ecosistema cibernético global. Hoy el mismo ecosistema está cambiando muy rápido con AI. En mi opinión, seguimos observando un entorno normativo muy fragmentado. Si bien se implementaron regulación y normativas como la NIST en Europa o la Estrategia Nacional de Ciberseguridad en Estados Unidos en 2023 o el Plan Director de Ciberseguridad en Singapur el año pasado, como otras más en el mundo se siguen generando incidentes. Un ejemplo al que me refiero es a los procesos de notificación de ciberataques, ransomware y protección de datos en coordinación global. Por ejemplo, GDPR en Europa sobre el proceso de retención y privacidad de datos, generando el trabajo conjunto para proteger esta información sensible. Se observa un rápido avance tecnológico con la adopción de inteligencia artificial, computación en la nube, 5G. La mayoría de los CEOs o shareholders y boards no están tan bien informados ni tan preparados como probablemente deberían estarlo. Por supuesto, hasta que son víctimas de un ciberataque y entonces todo cambia.
Muchas gracias, Sofi, y valoramos tremendamente el esfuerzo que haces para hablar español. Gracias. Muchas gracias. Carlos, desde tu rol más de practitioner, ¿quieres aportar algún dato complementario a lo que dice Sofi? Sí, ¿qué tal? Buenos días, espero que se escuche bien. Voy a hablar despacio también para ayudar a Sofi que podamos debatir, pero el primer punto es que nosotros nos basamos siempre en datos de industria, datos de negocio, cómo hacemos benchmark de dónde estamos parados. Y desde el punto de vista inicial, IBM emite todos los años como el costo promedio de un incidente de ciberseguridad. Eso se usa como una referencia de negocio porque son alrededor de 4,5 millones de dólares. Ese es el costo promedio, puede ser muchísimo más o mucho menos, pero ¿cuántas empresas están dispuestas a transitar por ese costo? Y qué tan material termina siendo para una pequeña y mediana empresa, para una empresa mediana grande o una empresa regional. Y eso por cada incidente. No queremos caer en la falacia de que todo lo que rebota contra las medidas de control estamos ahorrándonos 5 millones de dólares. No es eso. Hay muchos vendors que nos tratan de vender soluciones presentando ese argumento y lo que realmente importa es cuál es la línea base de protección sobre la cual nosotros protegemos al negocio. El otro punto, y creo que Sofi lo mencionó, es que no paramos de recibir ataques de ransomware. Todos hemos invertido en soluciones que nos dejan más resilientes. En una época decíamos, podemos interrumpir los ataques de hackers, ataques informáticos. Ya no son chicos universitarios probando tecnología a ver hasta dónde llegan. Son organizaciones, es crimen organizado. Mueven más dinero que el narcotráfico, usa el narcotráfico, el cibercrimen como parte de su financiamiento. Antes podían hacer secuestros extorsivos, hoy hacen cibercrimen, entrenan grupos y algunos esponsoreados por estados para vulnerar empresas, pedir rescate, vender la información y finalmente tratar de obtener un beneficio grande. Y se mide en billones de dólares. Nosotros tenemos que invertir igual para protegernos de este tipo de escenarios. No es una inversión simpática, no es fácil de explicarla, porque es como una póliza de seguro permanente, ¿no? Estoy protegiéndome de algo que podría llegar a pasarnos o podría llegar a impactar fuertemente y desviar el foco de mi modelo de negocio actual, que se tiene que reconvertir permanentemente, porque tenemos inteligencia artificial, tenemos complejidades geopolíticas, tenemos la incertidumbre, ¿no? de con quién podemos transaccionar globalmente y con quiénes no, y a qué costo. Y aparte puede haber una disrupción grande por una amenaza externa de un grupo organizado que decide tomarnos como objetivo. El último punto es que, como decía Sofi también, los boards de las empresas cotizadas, yo en Ternium tenemos que reportar a la SEC, porque somos una empresa que cotiza en Bolsa de Nueva York. La SEC puso una normativa en diciembre de 2023 donde puso claramente y explícitamente la responsabilidad fiduciaria de los miembros del board sobre la supervisión del programa de ciberseguridad, porque se debe considerar, y lo pone la SEC en su ejemplo, se tiene que considerar como un incendio si uno recibe un ciberataque que impacta el negocio. Entonces, tiene que ser divulgado en tiempo y en forma a los accionistas, ¿sí? Entonces, eso pone también la agenda de riesgo cyber fuera del tradicional lugar en el fondo del armario de la tecnología y la pone de repente y muy fuertemente a nivel del board. Ahora, si es difícil explicar inteligencia artificial, más difícil es explicar inteligencia artificial y cómo protegerla y cómo impacta en la forma en que tenemos que protegernos de todo este ambiente hiperconectado que nos está atravesando a todos, tengamos las canas que tengamos. Carlos, estás empezando a darme temor, ¿sí? Dijiste 4,5 millones de dólares un incidente de ciberseguridad que ya me... Promedio. Promedio, sí, pero siempre estamos dentro del promedio. Y otro concepto que usaste que voy a acuñar, esto de que es un incidente, es un incendio. Está súper bueno. Bien, continúo contigo, Carlos, por favor. El panel se llama Ciberseguridad 360. Desde tu mirada técnica, describe por favor a qué se refiere este concepto.
Si voy a hablar técnicamente, los liquido a todos, entonces lo que voy a tratar es conceptualizar, es que 360 es porque ya no es tecnológico solamente. Tenemos que mirar a la gente, la miramos, la monitoreamos con cámara, la monitoreamos lo que hacen, pero justamente los ayudamos a prevenir que hagan clic en lo que genera un incidente, ¿no? Es ese tipo de monitoreo virtuoso, si quieren. No los perseguimos al baño, queremos saber que están haciendo las cosas bien y que tenemos un monitoreo, detectamos anomalías en su comportamiento. Si hay algo extraño, lo podemos detectar. Esa es la dimensión de la gente. Los tenemos que entrenar, los tenemos que entrenar bien. Justamente les mandamos cada tanto campañas de phishing como si, armadas por nosotros a ver cómo reaccionan. Y eso lo medimos como un indicador de qué tan listo estamos en la primera línea, que es nuestra gente, nuestros colaboradores, nuestro equipo, que está distraído operando el negocio y de repente reciben un mail con algo que no les gusta. Y la otra gama es los procesos, porque nuestros procesos, en el caso de Ternium, nosotros somos el primer eslabón de todas las supply chain industriales. Nosotros proveemos acero a la industria, a los electrodomésticos, a la construcción, a los automotrices. Entonces nosotros nos tenemos que proteger nuestro propio supply chain. Entonces es el proceso y los partners que participan aguas arriba y aguas abajo. Entonces yo tengo que darme vuelta y pedirles garantías de que están protegidos, que no van a ser, no van a tener una disrupción, que no me pueden abastecer de lo que yo necesito para producir, por un lado. Y segundo, tengo que responder a las industrias que me dicen ¿y cómo están ustedes para no ser disruptivos, no tener una disrupción que impida que nosotros demos nuestro abastecimiento de acero? Entonces, los procesos son dentro del negocio y aquellos que interactuamos aguas arriba y aguas abajo en el supply chain. Y finalmente, sí, la tecnología, People Process Technology, en todos los manuales de consultoría los encontrás, pero desde el punto de vista tecnológico, ahí tenemos toda esta amalgama de la novedad. La novedad era que teníamos inteligencia artificial metida en un algoritmo que analizaba datos, y ahora la tenemos en el teléfono y la tenemos en nuestro desktop y la tenemos en todas las interacciones, y tenemos agentes y tenemos hiperautomatización y demás. Entonces tenemos que proteger el uso, tenemos que protegernos de que se fugue información. En la sesión anterior hablaban de mandar datos a ChatGPT, el free, a ver qué nos cuenta de nuestra información, como un problema, como un riesgo, ¿no? Y después el concepto de que cuando miramos estas tres cosas es el convencimiento de que solamente puede funcionar con el apoyo del C-Level. Si no es un programa continuo con apoyo estricto del C-Level y el board, está bien, el board de las empresas cotizadas están obligados a mirar esto como parte de su agenda, ¿sí? Con lo cual tengo que ir a presentar o tenemos que presentarle al board algo que les permita tomar decisiones o validar que las decisiones de apetito de riesgo están alineadas al apetito de riesgo de la compañía. Entonces, la pregunta que surge de todo esto ¿es la ciberseguridad, como todo, es inversión o es gasto? Sofi, desde tu perspectiva, ¿quieres aportar algo a este tema? Sí, el ciberseguridad 360 significa proteger todos los aspectos y puntos de una organización frente a todas las amenazas digitales, abordando la seguridad de manera integral y continua. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos en que las empresas deben adoptar plenamente la ciberseguridad como un riesgo empresarial y no como un riesgo solamente tecnológico. Perfecto. Bien, ya nadie no habla de inteligencia artificial. Hablamos en este mundo actual de inteligencia artificial generativa. Y esto también tiene alguna contracara de que seguramente todos los ataques o muchos de los ataques de phishing, de ransomware, cada vez se tornan más sofisticados. Entonces, la pregunta que cabe es cuál debiera ser el ABC de las cosas técnicas a implementar en una organización para tratar de minimizar este riesgo, más allá del consabido firewall, antivirus que todos ya tenemos. Bueno, no quiero entrar en tecnologías, lo que sí quiero entrar es en conceptos. Primero, lo básico, y creo que todos estamos antipáticos haciendo clics en botones para decir que yo soy yo.
¿no? Nos estamos autenticando y revalidando permanentemente de que hay un banco que me quiere identificar, que quiere validar que soy yo y le tengo que poner la cara para un lado, para el otro. Hay una empresa que quiere validar que yo soy yo y que tengo el acceso a la contraseña para poder acceder a los servicios de la empresa. Entonces, autenticar, saber quiénes somos, tiene que ser fuerte, porque si no hay alguien que está impersonando a otro. O hay un hacker, un externo, que tomó control de algún dato y con eso se hace pasar por alguien y empieza a generar un ataque más sofisticado. Entonces, autenticarnos fuerte es la combinatoria. Se habla de múltiple factor, pero son tres. Algo que sé, la contraseña, algo que soy, la biometría, y algo que tengo, el telefonito, un token o algo por el estilo. En general es eso. Pero es como una primera capa de higiene básica, si se quiere. El otro es que las redes ya no terminan dentro de la empresa. Las redes siguen a nuestros socios, siguen a nuestros proveedores, siguen a nuestros clientes. Estamos hiperconectados. Entonces tenemos que encapsular un poco el riesgo de que estemos, no es solo el firewall, sino que adentro hacerle la vida más difícil al que trata de vulnerarnos, ¿no? Que tenga que saltar más vallas para poder llegar a las joyas de la corona o la fórmula de la Coca-Cola o lo que sea que tenemos como nuestro R&D propietario copyright que nos da ventaja competitiva, el diseño de nuestras plantas, el diseño de nuestros productos, el diseño de nuestros procesos. ¿Cómo hacemos para que haya más vallas y que eso no esté disponible ante el primer clic que alguien hace en un mail malicioso, ¿no? Entonces, eso, segregar las redes, autenticar fuerte, y finalmente tenemos que tener una capa de monitoreo mucho más fuerte. Inteligencia artificial para la defensa nos ayuda a tener más alcance con menos recursos humanos, menos recursos tecnológicos. La promesa es que la autonomía también viene atada a eso, no solamente discernir el contexto, cosas que la inteligencia artificial nos hace disponible otro nivel de análisis, otro triage ante un intento de amenaza, de un ataque y demás, nos da más fuerza con menos recursos. Pero también mete al human in the loop muy fuertemente para revalidar que el discernimiento es correcto. Entonces es un equilibrio, ¿no? No es automático, autónomo de movida. Tenemos que lograr ese equilibrio donde estamos seguros que lo que le estamos delegando al automatismo nuevo de los agentes es racional. No es que hemos escuchado también de los casos donde algún LLM o genera un error y después lo trata de esconder o trata de desdecirse, no, yo en realidad no te dije eso. En un análisis de un incidente de ciberseguridad no podemos tener ese comportamiento. Entonces, la temperatura de creatividad de estos agentes la tenemos que bajar al mínimo indispensable. Yo no quiero que genere un criterio que va en contra de los controles corporativos de la compañía. Quiero certificar SOX todos los años con todo éxito, quiero asegurar que los estados contables están protegidos y quiero asegurar también que el riesgo empresarial está gestionado y bajando. Bien interesante lo que comentas, Carlos, y definitivamente, bueno, vamos a profundizar en los factores de autenticación y en las vallas. Ahora, por más que tomemos un montón de medidas para protegernos, también tenemos que estar preparados para la eventualidad de que algo ocurra. Y entonces, Sofi, déjame consultarte. Si estamos ante un ataque que lamentablemente ha sido exitoso, lo que primero ocurre es la desesperación de nuestros clientes, el tremendo impacto en la marca reputacional que tiene o en el valor que tiene nuestra compañía. Entonces, ¿cuáles debieran ser las recomendaciones que deberíamos tomar a la hora de transitar por un incidente? De manera tal de que nuestros clientes sientan que estamos tomando en serio lo que está sucediendo y protegiendo su privacidad. Bueno, primero, reconocimiento inmediato del problema. Es vital admitir de forma rápida y transparente que ha ocurrido un incidente para evitar rumores o desinformación. Comunicación clara y constante. Mantener informados a los clientes, al público, con actualizaciones frecuentes sobre los pasos que están tomando.
Empatía y responsabilidad. Es muy importante mostrar comprensión por las preocupaciones de los clientes y asumir la responsabilidad cuando sea apropiado. Transparencia en las acciones. Explicar las medidas específicas que las empresas están implementando para solucionar el problema y prevenir futuros incidentes. Muy importante. Y la última, compromiso con la seguridad y privacidad. Reafirmar el compromiso con la protección de los datos y la privacidad, incluyendo posibles mejoras y protocolos tecnologías. Me gusta mucho lo que mencionas, y muchas veces puede ser hasta justo al revés lo que observamos en algunas compañías. Lo que tú mencionas es precisamente ser abiertos, explicar lo que está sucediendo, ser transparentes y mantener bien informados a nuestros clientes. Supongamos, Carlos, déjame ir contigo, supongamos que tenemos este mal trago de pasar por un incidente de seguridad. Previamente, en cuanto a la protección de los datos, yo creo que el tema del cifrado de los datos o de la encriptación es como que la condición casi mínima. ¿Qué otras recomendaciones debiéramos o iniciativas debiéramos tomar desde el punto de vista de las empresas? Bueno, acá entra un poco la diferencia en tiempos de paz, tiempos de guerra. Tiempos de paz es que el riesgo está latente, todavía no nos pasó, todavía no nos afectó ningún incidente o lo rechazamos con todo éxito. Entonces eso significa que estamos con una percepción de que estamos bien preparados para lidiar con cualquier amenaza, ¿no? Una especie de homeostasis. Pero en realidad el punto fuerte es de vuelta, ¿es gasto o es inversión lo que hacemos en cyber? Porque desde el punto de vista de lo que yo debería hacer para estar listo, es probar permanentemente con mi equipo de que podemos resolver cualquier tipo de incidente en tiempo y forma y recuperarnos en el menor tiempo posible. Lo básico de la resiliencia. Pero no solamente mi equipo, porque hablábamos de que es ciberseguridad 360, afecta a la gente, a mi equipo, a toda la gente que puede estar afectada, porque justo ocurrió en ventas, ocurrió en facturación, que alguien apretó el link equivocado y todo ese sistema se terminó encriptado. Entonces yo tengo que prevenir, hacer escenarios donde esas cosas las puedo probar y ver qué es lo que tienen que hacer, o sea, como hacer un simulacro, porque tengo que estar preparado, pero un simulacro sponsoreado por el C-Level, donde ellos también participan, porque las decisiones que después tienen que tomar, si el incidente pasa un día, 2 días, 3 días, 2 semanas, ¿cuál es el impacto en catarata que empieza a ocurrir sobre la posición financiera, sobre los pedidos, los despachos, la producción? ¿Qué nivel de ceguera estamos? ¿Podemos recuperar los datos o no? Es un tema. Los que nos atacan nos tratan de vender la clave para desencriptar. Muchas veces esa clave nunca funciona. Entonces tenemos todo un ciclo de negociaciones y cuestiones. A mí me tocó trabajar con un cliente nuestro, una pyme durante pandemia, que les borró todo. Tuvieron que reconstruir la contabilidad con los papelitos de la FIP. Se bajaban los detalles de los comprobantes de la FIP para poder recuperar la facturación. Entonces, una pequeña y mediana empresa tiene más aún problemas para poder lidiar con esto. Nosotros tratamos de incorporarlo como parte de nuestro esquema de ProPymes y demás, tratar de entrenarlos en conjunto con lo que nosotros aprendimos, porque son parte de nuestro negocio. Entonces, ¿cómo hacer un simulacro? En las empresas reguladas, los bancos centrales hacen simulacros sistémicos. Nosotros no tenemos esos recursos normalmente. Entonces, ahora, si aparece un incidente fuerte, esos recursos de repente, la billetera se suelta un poco, ¿no? Empezamos a poder invertir rápidamente todo lo que teníamos pendiente de invertir en ciberseguridad. ¿Eso es sustentable? De vuelta, ¿es inversión o es gasto? Estamos levantando el gasto. El gasto es exponencial en todo lo que es suscripción. Entonces, ¿cómo nos manejamos para contener el gasto en algo razonable en función del riesgo que estamos tratando de mitigar? Esa es conversación del board. Ahí es donde, como especialistas en ciberseguridad y como gestores de riesgo, tenemos que dar los elementos para tomar una decisión informada. Si no, estamos pagando la póliza de todo riesgo cuando no la necesitamos. Necesitamos la de
terceras partes nada más. O necesitamos más. O necesitamos más franquicia o menos franquicia. La discusión de riesgo sobre el impacto operativo en el entorno industrial es enorme. Si yo paro una planta, paro una línea, son millones de dólares por minuto, potencialmente. Entonces, ¿quién toma la decisión de, bueno, vamos a un data center, recuperamos de donde ponemos? Si nos encriptaron el equipo, a esta gente de la pequeña y mediana empresa le encriptaron el backup. No tenía de dónde agarrarse para poder recuperar su negocio. Tuvieron que ir a los papeles. Entonces, eso llevó 3 meses para ellos mientras estaban manejando la empresa de manera manual. Entonces, a una empresa mucho más grande, ese impacto puede romper el modelo operativo. Entonces, ¿cómo nos preparamos para eso? Es hablar de esto en estos términos, primero, y decir, bueno, ¿qué estamos dispuestos a decían en el panel anterior, ¿cómo paramos un poco? Bueno, ¿cómo paramos para pensar si esto sale mal? ¿Y cómo nos preparamos para que salga bien? Bien, voy a dejar planteada una pregunta que dejó Carlos, ¿sí? Para que nos hagamos nosotros en silencio. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho simulacros de un ataque de ciberseguridad? ¿Sí? No contesten. Sí, cada uno solito pensará. Continuando, Sofi, déjame abordar un tema de protección de los datos, de la privacidad del dato. Claramente están las regulaciones que todos conocemos, la GDPR, está la regulación un poquito más moderna, la CCPA, que cautela la privacidad de los datos de los consumidores finales. Tenemos que tomar los recaudos y seguir los lineamientos que nos marcan estas regulaciones. Pero hay otras cosas que también podríamos implementar. Sí, en realidad es muy sencillo. En pocas palabras, una empresa que tiene un enfoque sólido y fiable en materia de privacidad de datos dará a los clientes más confianza para comprar, consumir, confiar y sentirse cómodos, sabiendo que sus datos personales y su información financiera están seguros. Perfecto. Bien. Tenemos que abordar la palabrita fea de el presupuesto, ¿sí? Entonces, déjame ir contigo, Carlos, al respecto. Sí. Has mencionado en más de una oportunidad si esto es gasto o es inversión. Hasta ahora creo que siempre la ciberseguridad se ha visto como una inversión puntual. Sin embargo, cada vez más se está viendo que esto debiera ser un gasto continuo. Y para ello, además, todos estamos bien familiarizados que cada vez más es creciente el uso de los modelos de suscripción. Entonces, ¿cuál es tu visión con respecto a esto y cuánto esto impacta en los CFOs que les tenemos que hacer ver la importancia o cómo ha cambiado este modelo de inversión barra gasto? Bueno, ¿se acuerdan la época en la que comprabas una máquina? La máquina la contabilizabas, depreciaba durante años, pagábamos un mantenimiento del 20%, 25% si era muy caro el mantenimiento, y luego la renovábamos a los 5, 6, 7, 8 años. En el rango industrial son cada 20, 30 años. Entonces, ese modelo está desapareciendo porque el negocio se mueve hacia la nube. Al moverse hacia la nube, todo se hace intangible. El software se hace intangible, la licencia se hace intangible, entonces se creó este modelo de suscripción, que es un modelo en el cual, si lo miramos desde el punto de vista de gasto, estoy pagando el software todos los años completo, ¿no? Lo que antes pagaba el 20%, pago el 100% año a año, porque la suscripción es para todo el software, para todos los usuarios, todo el storage, o todo lo que sea la base de licenciamiento. Eso se transforma en muy difícil de capitalizar, o imposible. Mis contabilidad, digamos, los contadores de costos de una empresa industrial dice eso es gasto. ¿Dónde está la transformación? ¿Dónde está el activo? ¿Dónde estoy transformando el negocio? Y contame, ¿cuánto es suscripción? ¿Cuánto es CAPEX real? Entonces, el desafío es, si yo miro solamente lo que tengo en el presupuesto de cyber,
la mayor parte de lo que realmente estoy desplegando, que es un activo físico, porque tengo ciberseguridad industrial, yo tengo que proteger los equipos industriales y tengo cosas físicas que van por el esquema tradicional de contabilización y de justificación de inversión, ¿no? Con un payback, porque estoy evitando paradas cualitativas, etcétera, etcétera, porque no están infectando las máquinas productivas. Pero el punto real es cómo es la tasa de crecimiento del OPEX, ¿no? Y si lo miro solo ciberseguridad, lo puedo mirar para todo tecnología, porque todo lo que es AI viene como OPEX. Entonces, ¿cómo manejo el equilibrio entre lo que era tradicionalmente inversión y cómo lo manejo ahora en este modelo de riesgo donde claramente me están tratando de vulnerar de todos lados? ¿Puedo bajar mi OPEX? ¿Y a qué riesgo? Entonces, la discusión no es mágica, es simplemente de dónde están los riesgos más grandes, asignemos el presupuesto más grande ahí. Ahora, si tengo que bajar costos, no bajemos los costos más grandes inmediatamente porque son justo los que están mitigando los riesgos más grandes. Entonces, esa es una conversación compleja entre CISO, CIO, CFO y CEO, que no está ocurriendo mucho, simplemente están viendo la factura a fin de mes. Entonces, la experiencia que me lleva a esto es que esta es parte de como un cost accounting de riesgo que tiene que estar en la agenda del CFO. No es trivial, no es automático. Carlos, vos, permíteme, Heidi, en todos los sí que mencionaste, no mencionaste al CEO, ¿no? Vos estás en una industria sofisticada y los ataques que recibes están en relación directamente proporcional a una industria que afecta claramente la infraestructura. Y el CEO, ¿cuál es el rol de CEO en la gobernanza de ciberseguridad? Entendido, te tenés que pelear con el CFO, que está claro, porque por más que digamos es una inversión, es salida de dinero y no es ingreso de dinero. Pero ¿qué rol tiene el CEO en ese cambio de entender que, aparte de ser una salida de dinero, que lo es un habilitador estratégico para la continuidad operativa, es un factor de generación de reputación y por sobre todas las cosas, bueno, no por sobre todo, sí, es un generador de confianza en la compañía? ¿Cuál es el rol del CEO? O sea, ¿es de abajo para arriba, de arriba para abajo? ¿Cómo lo vivís vos en tu organización? Tenemos como el teléfono de Batman, porque si hay un incidente es el primero que se tiene que enterar. Esa es la regla básica, ¿no? Ahora, en tiempos de paz, no estamos bajo incidente y estamos hablando, lo que sí tenemos la conversación es cómo nos fue con los chequeos de phishing, cómo está la gente entendiendo el riesgo en el llano, en el plano, la gente que está distraída operando las máquinas, la gente que está distraída operando el negocio. Porque eso le interesa, porque eso dice mi primer línea de defensa. La comunicación es fluida porque justamente las grandes inversiones van a pasar por él. Entonces yo tengo que, luego que me peleé con el CFO, voy con el CEO para decir, vos sos mi sponsor, este programa es sponsoreado, dice sponsored by CEO, porque sí, porque si no, no es un tema de riesgo de negocio, pasa a ser un riesgo tecnológico, lo hablo con el CEO y ya está. Pero yo tengo que implementar controles antipáticos, controles que pueden ser contraculturales de lo que queremos hacer. Si yo quiero inspeccionar todo lo que hace la gente para evitar que se fugue datos, por ejemplo, es muy antipático. Estoy monitoreando como si están usando la máquina que le deja un log de todo, un video de la cara, cosas horribles que están disponibles en la tecnología, incluso con AI, a ver si está prestando atención el alumno, ¿no? Entonces, ¿cuál es el equilibrio? Y ese equilibrio lo tenemos que definir con el CEO, porque es parte de la bajada cultural. Entonces, no es solamente un tema de números, es números más cultura. El otro punto es, si no tiene sponsoreo del CEO, no se hace. No ocurre, porque si no, siempre hay alguien que dice yo opino. La matriz de opinión ampliada se hace más narrow cuando tenés el sponsor del CEO, ¿no? Y eso también nos ayuda a que las decisiones sean con valor cuantitativo. Porque, de vuelta, las inteligencias artificiales, ya hablaba en las sesiones anteriores, son muy atractivas sobre la posibilidad de. Pero si no agregan valor real, no estamos invirtiendo mal. Estamos medio pasados. Estamos pasados, perdón. Estamos pasados y entonces para ir terminando, un call to action, Sophie, ¿sí? Si tuviéramos que dar un consejo a todos, recibir un consejo a todos los aquí presentes, ¿qué nos dirías? ¿Cuáles serían las acciones a tomar para mejorar nuestra postura de ciberseguridad mañana? ¿Sí?
Mañana, bueno, I'll answer this one in English and Carlos can help. I think most important is the connect between the CEO. If we think traditionally CEOs come from a CFO background, usually, so the technology gap is wider. It has to be a priority in every business. We are in a changing world, and it's really a top priority. ¿Traducís? No, pero básicamente me está dando la razón, lo cual siempre es bueno. Que es algo que, o sea, que los CEOs vienen normalmente de un CFO background, ¿no? Con lo cual ya tienen la distancia semántica entre lo que es técnico y lo que es negocio. Con lo cual el sponsorship de un CEO es fundamental y es una conversación que si no está ocurriendo tiene que estar ocurriendo ya mañana y las prioridades se definen en conjunto. Del lado mío sería tener una charla con el CISO, con la persona que tiene a cargo de ciberseguridad, y la pregunta clave es ¿cómo estamos? Y si la respuesta es una lista de logs técnicos, una cosa que no se entiende, formatos que no queda claro de qué estamos hablando, ese CISO necesita ayuda, ese CEO necesita ayuda, porque significa que la distancia semántica es tan grande que no pueden hablar de riesgo todavía no saben de qué están hablando. Entonces, ahí el CISO ese tiene que entrar en una comunidad de CISO, tiene que certificarse y capacitarse en cómo describir ante un C-level cuál es la postura de riesgo que él tiene que mostrar. Tiene que decir, yo estoy a este nivel de riesgo, tenemos estas inversiones, porque estoy preocupado por los riesgos industriales y la inteligencia artificial. Tiene que poder articular en términos de negocio el payback de esa inversión en cuanto a mantener confianza, mantener el negocio activo, minimizar el riesgo operativo de disrupción, manejar el costo operativo posterior. Esa conversación es parte del CISO al nivel C-level. Si eso no está ocurriendo, necesitamos ayuda. Bien, entonces pareciera ser que nos tenemos que quedar con, yo diría que la frase no es cuánto dinero nos podemos permitir invertir en ciberseguridad, con lo que hemos dicho hasta ahora, sino más bien si podemos no permitirnos invertir en este tema. Gracias, Sofi, por tu tremendo esfuerzo. Gracias, Carlos, por el aporte y gracias a todos ustedes.